Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Momani Mendoza. Soy uno de los docentes de la materia de Endodoncia 1 de la Universidad Pública del Alto. En esta oportunidad me toca hablar de un tema muy fascinante, el cual es llamado patología perirradicular. ¿Sí? Como ustedes podrán ver, tenemos una imagen ahí de nuestro Illimani, de nuestro poderoso, imponente Illimani. Y bueno, por debajo de esto se encuentra la, la ciudad de La Paz, en el cual no lo podemos ver porque hay una nieblina que tapa todo, toda la hollada. Más o menos comparo así a muchas de las lesiones que se encuentran ocultas o que es más, no las podemos ver de manera directa e incluso son camufladas en algunas técnicas imagenológicas como la radiografía convencional, incluso la digital. Y bueno, en algún momento tenemos que recurrir a imágenes 3D. Para este cometido, vamos a continuar hablando de estas características, ¿no? Podemos decir que la patología perirradicular puede tener diferentes parámetros para poder observarlo. Nosotros vemos ahí una imagen en 3D en el cual se observa a nivel apical de la región de un órgano dentario premolar, el cual fue sometido a un acto quirúrgico. La imagen previa muestra un componente altamente radiopaco, el cual está circundante a la región apical. Entonces, siempre que nosotros tengamos y empecemos a hablar de salud, estamos hablando de nuestra población. Así como que cada mamá, cada madre de familia empieza su jornada ardua y compañeros como de los suyos que empieza a mejorar la calidad de vida de otras personas de su mismo país, ustedes deben hacer lo mismo. La característica y la diversificación de nuestro país e incluso de nuestro departamento hace que nosotros seamos cada vez mucho mejores. Alguna vez fuimos muy buenos, ¿no? No sé si se recuerdan de estos 11 personajes o más de estos 11 personajes, el cual dio muchas alegrías al país. Y bueno, cada vez que nosotros hacemos un éxito, generamos ese conocimiento, sin olvidar que también, ¿no?, nuestra formación permite que no solamente la gente adulta, sino que los niños puedan generar alegría y confort en nuestra sociedad. Recordemos que nosotros tenemos ya teleféricos, otros departamentos creo que tienen el tren bala o van a tenerlo, y nosotros cada vez en salud tenemos que ser mejores, ¿sí? Hace momentos veía algo en el chat en el cual reflexionaban sobre salud y sobre que en algún momento daban algunos desaciertos con respecto a esta área o a esta especialidad que es muy bonita, que es la endodoncia. Pero bueno, vamos a ver más adelante algunas de estas cosas con respecto al diagnóstico clínico del segmento perirradicular. Segmento perirradicular que compromete todo lo que está alrededor de la raíz y lo que es parte de la raíz incluso, ¿no? La parte dentinal, la parte cementaria, el tejido periodontal o el ligamento periodontal específicamente y el hueso alveolar, ¿no? Todos estos componentes hacen que vayamos a tener esta diversificación de diagnósticos que hoy por hoy se manejan bajo un diagnóstico conformado, adecuado y consensuado desde ya el 2009 en la AEE, en la Asociación Americana de Endodoncia, donde diferentes especialistas quedaron en que esta era la clasificación y es esta la clasificación actual que lo lanza a partir del libro escrito en Vías de la Pulpa, Cohen, desde ya la 10ª edición, la 11ª, que
que salió el 2016, 17, y bueno, hoy con la sorpresa de tener un doceava edición, ya en formato digital de una edición que fue, ¿no? Evidentemente no debe haber muchas sorpresas, tal vez sí, esperemos volver a tener muy pronto por acá. Antes de poder definir qué es lo que vamos a poder hablar hoy, es poder determinar nosotros de qué estamos hablando. En la imagen observa una imagen de un corte tomográfico de un diente, en un sentido, en un corte, en este caso coronal, porque es la raíz mesial de un primer molar inferior, donde nosotros vemos un espacio, o conocido como en imagenología o en radiología, como un espacio transparente, o de radiotransparencia, o de radiolucidez, ¿sí? Pero en un corte, en un sentido. Entonces, estas lesiones que se encuentran y que se ven, o que muchas veces no se ven en la radiografía convencional, son alcanzadas a ver en imágenes 3D. Pero nosotros hoy no solamente hablamos de patología apical, porque la patología apical solamente nos diría que está involucrada la parte del ápice de la raíz. Y en este caso, la patología que también involucra toda la parte perirradicular, ¿no? Hace que nosotros tengamos el conocimiento de que los forámenes no solamente salen a nivel apical, sino también salen en todo el trayecto de esa raíz, en diferentes segmentos, en diferentes grupos dentarios y con diferentes predilecciones con respecto a la orientación vestibular, lingual, mesial, palatina, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de patología, de lo malo que sucede alrededor de la raíz, que básicamente es consecuencia de una pulpa enferma, que va a ir a necrosarse y posteriormente a, a generar una inflamación de los tejidos de sostén del diente. Ustedes podrán ver en otro corte sagital, ya que la lesión abarca mucho más allá de la parte periapical y va a comprometer incluso paredes laterales de esa raíz. Por ese cometido, nosotros debemos decir, y si nosotros vemos esta imagen, ya tiene una endodoncia, ese diente, nosotros alcanzamos a ver a este nivel una región radiolúcida, radiotransparente, como quieran eh, tenerlo en cuenta, que es compatible con un proceso inflamatorio crónico. Hoy por hoy ese es el diagnóstico. Algunos se preguntarán y dirán, y se podrán pensar, ¿será un granuloma? ¿Será un quiste? ¿Será un absceso? Pues más allá de cualquiera de esos diagnósticos que obviamente nosotros no estamos en condiciones de realizarlo, siendo que no hacemos pruebas histológicas para poder tener la certeza de tener ese tipo de lesión, nosotros tenemos que saber que no solamente miren esa imagen, esa fotografía de una tomografía de un diente, aunque no se observa muy bien, aquí está el incisivo central, y nosotros vemos una lesión, o bueno, un espacio, una comunicación con el sistema de conductos radiculares de este incisivo. Entonces, si nosotros observamos esta imagen, vamos a decir que no solamente las lesiones están circundantes al ápice, sino también en todo el trayecto de la raíz. Y es por eso que nosotros hablamos de procesos perirradiculares. Está ahí la endodoncia resolucionada. Si alcanzan a ver, también podemos observar parte de una lesión por acá, es el diente endodonciado, y si nosotros tenemos una vista más aguda, podemos ver que la obturación va a ir a llenar ese espacio y que radiográficamente nosotros tenemos espacios o que son compatibles con procesos apicales inflamatorios crónicos, que evidentemente en el 98%
o en la mayoría de los casos, va a ser solucionado por vía endodóntica. ¿Esto por qué? Porque miren, ahí nosotros vamos a ver una imagen de dientes diafanizados, transparentados, donde no solamente una raíz presenta un foramen, sino presenta multiforámenes que son retirados o que son comunicados con la parte ósea en diferentes lugares, no solamente a nivel apical. Y esas imágenes nos dicen esto, ¿no? Que no solamente hay un foramen, el cual es producto de contaminación a través de la cavidad oral, que contamina la cámara pulpar, el conducto radicular, y esa contaminación es seguida por los forámenes y es traspolada a la parte del sostén, hueso, ligamento. Entonces, donde haya una comunicación con el sistema de sostén del diente, va a tener un proceso inflamatorio por causa, generalmente, infecciosa. Nosotros en endodoncia, en nuestra cátedra, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos verdaderamente tranquilidad, paz, versus ante el dolor que viene el paciente. Entonces, esto hace que nosotros debamos estar capacitados para poder ver desde un punto de vista básico las características de lo que genera un proceso inflamatorio perirraíco. Hay toda una respuesta vascular, hay una vasodilatación, todo lo que conlleva un proceso de inflamación, ¿no? Que está ahí, no lo voy a repetir, que va a ir a provocar dolor en el paciente por compresión de estructuras que están ricamente inervadas o que son exquisitamente conductoras de dolor ante una estimulación, ¿cierto? Una de ellas es la patología pulpar, que entiendo que en la anterior clase del doctor Miki Silva ya habló, y hoy por hoy me toca hablar sobre lo que él debió de quedar ahí, donde es la necrosis. Y si nosotros tenemos una necrosis que inicia desde una pulpitis reversible, irreversible, pasa a una necrosis, y si que esta necrosis no es atendida, va a pasar la enfermedad, la infección y el compromiso a los espacios perirradiculares, estructuras de sostén. Y ahí tenemos el ligamento periodontal. El ligamento periodontal que tiene una inervación exquisita que genera la famosa periodontitis, ¿no? Inflamación del periodonto, y que básicamente es culpable de muchas de las patologías que lastimosamente en nuestro medio llegan hasta ese nivel. Evidentemente, nosotros tenemos que hablar de dolor, y ahí hablamos de la famosa escala visual analógica, el cual nos da numerología para poder observar al paciente y mencionar en qué nivel de dolor se encuentra en una consulta. De un dolor leve, que generalmente el paciente no aqueja, un dolor moderado, en el cual presenta ya un nivel de dolor un poco más exacerbado, y un dolor severo, en el cual el paciente incluso llega con mucho sufrimiento. Nosotros tenemos que comprender antes de cualquier diagnóstico cómo llega el paciente a nuestra consulta, ¿no? Ya desde que ustedes estén en el siguiente año, ya en clínicas y en toda su vida profesional. Entonces, hablar del dolor es hablar de de todos estos conceptos en el cual decían, ¿no? ¿El dolor es bueno o es malo? Bueno, depende de qué dolor, ¿no? El dolor pericárdico muchas veces no es bueno, te genera depresión, pero en general el dolor es bueno. ¿Por qué? Porque te avisa que algo está funcionando mal o no está en equilibrio con la salud. Y entonces, eso hace que nosotros atendamos y sepamos bien qué es lo que está pasando. Entonces, veamos, luego de que
el diente o la pulpa sufre de necrosis, ese tejido necrótico va a transmitir o va a comunicar bacterias desde el conducto radicular afuera del ápice, generando un proceso inflamatorio compatible radiográficamente para nosotros como un espacio radiolúcido o radiotransparente, el cual lo diagramó el doctor Fish y que le puso las zonas de Fish, y que aquello tiene diferentes locaciones, ¿no? Hay una zona de infección o de necrosis donde hay gran cantidad de bacterias. Saliendo de ese ápice, nosotros tenemos una zona de contaminación donde hay cierta cantidad de bacterias, no tantas como en el sector de la infección, y donde a medida que va alejándose de ese ápice, la zona se convierte en zonas de reparación, porque ya la zona de irritación tiene escasas bacterias, casi nulas, porque ya está en vecindad con la zona de reparación. Evidentemente, hoy por hoy, si nosotros preguntamos a muchos de los colegas, es un miedo tener o ver, observar esta en radiografía, y uno quiere hacer magia para que esto desaparezca en un corto tiempo, o lo primero que piensan es hacer una cirugía apical, un corte del ápice mediante vía quirúrgica, pero que generalmente, y aunque ustedes no lo crean, en más del 95% de los casos se resuelve de manera endodóntica, realizando una buena pulpectomía para poder tener el éxito. Esa enfermedad es causada generalmente por una invasión bacteriana, algunas veces por iatrogenias, malos tratamientos endodónticos que nosotros realizamos como odontólogos o como especialistas, ¿no? Y que aquello va a producir procesos inflamatorios que duelen y que no duelen. Evidentemente que cuando no duelen, el paciente no acude a la cita odontológica. Pero ya cuando el paciente observa algún cuadro sintomatológico, como es el dolor, la presencia de tumefacción, la presencia de un tracto sinuoso con estoma activo, conocido como fístula, evidentemente va a tener alguna repercusión para que él acuda al odontólogo. Hoy por hoy, una competencia global está del odontólogo general y de todo profesional en el área de la salud, generar un sistema metódico y práctico de diagnóstico. Y ese sistema metódico y práctico de diagnóstico significa que nosotros al realizar un diagnóstico acertado vamos a obtener tratamientos correctos y pronósticos favorables, lo que hace a un profesional exitoso, ¿no? Lo peor que podríamos hacer es no generar un diagnóstico correcto, lo que va a provocar un mal tratamiento y lo que va a resultar en un paciente insatisfecho. Y evidentemente, esto es lógico. Un buen diagnóstico es el preámbulo del éxito terapéutico, ¿no? Evidentemente, nosotros hoy por hoy tenemos a la mano poder hacer diagnósticos clínicos, los llamados exámenes complementarios. Y acá en endodoncia, uno de los exámenes complementarios que nos ayudan o que es la mano derecha del endodoncista es la imagenología. Antes conocida como radiología, hoy por hoy imagenología, porque la imagenología da muchas formas de poder observar lo que nosotros no observamos de manera directa, ¿sí? Nosotros no tenemos acceso de visión, de inspección directa hacia los tejidos periradiculares. Están cubiertos por tejido óseo o a veces por la encía solamente, y que esto evita que nosotros podamos observar. Ya a no ser que hagamos cirugía exploratoria para poder observar aquello. Entonces, esos exámenes complementarios no se subordinan, más al contrario, se asocian, ¿no? Y un dato muy importante que debo decirles,
ante la duda del diagnóstico, siempre posponer la cita. Lo peor que podemos hacer es diagnosticar a la última hora del día y no tener la certeza de lo que estamos haciendo y poder empezar a hacer tratamientos donde no tuvimos que poder realizar. Y eso significa hacer esto, ¿no? Características como formación, no todo lo que está en relación a la raíz de carácter radiolúcido o radiotransparente es una lesión apical. Clara y objetivamente, la imagen de la izquierda muestra, pese a que tenemos una lesión cariosa, ¿sí? Puede formarse o puede observarse procesos de formación radicular, ¿no? Más al contrario, cuando nosotros tenemos dientes que ya han formado su raíz, pero hay una presencia de una radiolucidez y presencia de un ápice abierto, vamos a hacer una comparación y una analogía clínica y radiográfica para poder definir una patología. Para esto tenemos diferentes medios, ¿no? Y una de ellas es poder descartar que muchas veces uno hace una percusión, hace el movimiento del diente y evidentemente hay un dolor, pero ese dolor no es de un carácter periapical, ¿sí? Sino es de un carácter coronal, que muchas veces esta prueba de cuña, el stud slot, utilización de este stud slot, hace que se pueda tener una fractura, tal vez a nivel del esmalte, que vaya a irritar el complejo dentino pulpar y genere algún tipo de dolor, confundiendo el paciente con referencia a la presión del diente con dolor a nivel perirradicular, ¿no? Es una de las características muy importantes. Otro de los medios para poder observar y diagnosticar tejido perirradicular está la palpación, pero en este caso la percusión, ¿no? Horizontal, vertical, que generalmente se la realiza, la palpación de la región apical del diente en cuestión, que nos van a ir a dar algunos parámetros. Y ojo, acá es muy importante, ¿no? Jamás percutir el diente que nos dice el paciente. Siempre percutimos dientes antes que el diente que nosotros sospechemos que es el diente motivo de consulta, poder percutir o examinar mediante la percusión dientes vecinos, dientes antagonistas, dientes homólogos, ¿no? Y hay una secuencia. Yo para percutir antes de que lo haga con el diente que el paciente me dice, en este caso, pongámosle, si el diente en cuestión fue este incisivo inferior lateral derecho, yo debo percutir primero el incisivo inferior lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque debería tener la misma condición de sensación de presión, sensación de golpe del otro diente, siempre y cuando el otro, el homólogo, esté sano. Tendría que percutir antes el diente mesial al diente en cuestión, el diente distal al diente en cuestión, el diente antagonista, ¿no? Para ver que el paciente no nos está teledirigiendo el diagnóstico. Y esto es claro. En la consulta hay un mentiroso, ya hay alguien que dice la verdad. El mentiroso siempre es el paciente. Es un decir, el que no miente es el diente, ¿sí? Muchas veces nosotros cometemos errores porque hacemos el diente que el paciente nos está señalando, sin poder hacer nosotros el diagnóstico correcto. Mucho ojo con aquel detalle. La palpación, más allá de que nosotros la podamos hacer intraoral, también de una manera extraoral, ¿no? Y generalmente cuando hay un proceso inflamatorio de carácter infeccioso, se infartan los ganglios, ¿sí? Por toda la fisiopatología que uno ya sabe. Y estos ganglios al infartarse generan dolor al presionar, que es compatible con algún proceso infeccioso en la zona o región. Evidentemente, ¿no?
la utilización de estos métodos auxiliares como la radiografía, no vista al ventanoscopio o a la luz de la unidad dental, sino frente a un negatoscopio y con magnificación, y poder pararse y estar por lo menos, para mí, de 3 a 5 minutos, observar todas las características que puedan presentarnos esa región y poder analizar y poder coincidir con lo que sucede clínicamente, con lo que estamos viendo con la radiografía. Eso es muy importante. Evidentemente, ese estudio radiológico es totalmente diferente de una manera convencional, donde nosotros podemos ver endodoncias muy bien realizadas en ambas situaciones, pero donde nosotros observamos radiolucidez acá, aquí un cierto ensanchamiento, pero que también esto va a darnos no solamente un diagnóstico de este tipo, sino que es ayudado mediante la clínica, mediante la sintomatología. Entonces, otra de las maneras es la fistulografía, el cual nosotros observamos características con respecto a como en la imagen pueden observarlo, la presencia, la utilización de un cono, número 20, que sale del estoma activo de esa lesión perirradicular, perdón, y que conlleva a la ubicación del sitio del diente en cuestión. Nosotros tenemos acá en la imagen un canino y acá un cesto radicular, que básicamente cualquiera de los dos dientes pudo haber estado dando este problema, ¿no? La presencia de un tracto sinuoso, conocido como fístula, con un estoma activo por donde fluctuaba materia, un exudado de tipo purulento, y donde nosotros podemos observar que el cono de gutapercha ingresa hacia el canino, ¿no? A eso se llama sinuografía. La tomografía computarizada actual, o conocida como CBCT, de haz cónico, es una de las herramientas más útiles hoy por hoy. Entiendo que ya nuestra universidad y nuestra carrera lo tiene, y bueno, hoy por hoy hay que utilizarlo y aprovecharlo al máximo. Esa valoración radiográfica nos permite, o la digital nos permite, diferentes características para poder observar todo el tejido perirradicular, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver un tipo de clasificaciones de patología perirradicular que están vigentes, que iniciaron mediante uno, y que miren, este profesor Lima Machado de Brasil, que hablaba que las clasificaciones de esta patología perirradicular generaban una perisegmentitis, un absceso dental velar agudo, un absceso dental velar crónico. Él hablaba de un granuloma apical, todavía de un diagnóstico histopatológico que sí tiene algunas compatibilidades con algunas formaciones o algunas imágenes radiográficas, que hoy por hoy, lastimosamente, no está permitido que el odontólogo o el endodoncista, en el peor de los casos, vaya a realizar diagnósticos histopatológicos, sino más allá que clínicos. Esta es la 8ª edición de Cohen. Antes de esa reunión de la Asociación Americana, el 2009, hablaban de procesos perirradiculares agudos y procesos perirradiculares crónicos. Y lo tallaban así. Dentro de los agudos lo dividían en periodontitis perirradicular aguda y absceso periapical agudo. Y entre los crónicos, todas las periodontitis periapicales crónicas, conocidas como el absceso periapical crónico, el granuloma y el quiste. Esa última parte es netamente histológica, ¿no?
Y lastimosamente nosotros no hacemos pruebas histológicas en ese tipo de diagnósticos. La novena edición quedó de esta forma: periodontitis perradiculares agudas y crónicas y abscesos perradiculares agudos y crónicos. Ahí zafaron los quistes, zafaron los granulomas y evidentemente esos diagnósticos eran un poco más coherentes. Ahí está el profesor Steve Cohen, ya a partir del 2010, y esta es la clasificación, en 5 palabras o en 5 clasificaciones, que nos hablan de, no solamente a partir desde la patología, sino que desde los tejidos apicales normales que uno conlleva, perdón, ahí, perdón, creo que estaba sin la imagen, y que habla de tejidos apicales normales, periodontitis apical sintomática, las que duelen, las periodontitis apicales asintomáticas, las que no duelen, el absceso preapical agudo, donde nosotros ya tenemos una manifestación extraoral o intraoral que pueda observarse de una manera más clara, y el absceso apical crónico, que es el que generalmente siempre se observa intraoral y en algunos casos extraoralmente. Y evidentemente, estos diagnósticos hacen que, perdón, porque creo que se pierde la pantalla, mil disculpas, hacen que vayamos a estudiar esto, ¿no? Los tejidos apicales normales. Esta clasificación es la forma de medir una normalidad, vamos a decir, ¿no? Y esa normalidad debería decir que el diente responde normalmente a la percusión y a la palpación, no con la queja de dolor. Radiográficamente debería verse una lámina dura, el espacio del ligamento periodontal conservado, no ensanchado, menos alterado, y evidentemente tener ápices nítidos y intactos. Una de las muestras para esto es aquello, ¿no? Nosotros tenemos las regiones apicales con corticales mencionadas, ápices nítidos y sin la presencia de ninguna radiolucidez. Luego tenemos a la famosa periodontitis apical sintomática. Bueno, esto ya es patológico, ¿no? Y esto nos dice que estas periodontitis apicales sintomáticas van a generar dolor o van a tener una respuesta dolorosa al simple toque con el órgano dentario, que se va a traducir a nivel apical. Ojo, ¿para qué este dato puede darnos esto? ¿No? No siempre esta periodontitis apical sintomática es después de una necrosis. Yo puedo tener una pulpitis irreversible, sintomática, y al mismo tiempo tener una periodontitis apical sintomática, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente esa inflamación de la pulpa va a ir a transmitir al ligamento periodontal. Y ese ligamento periodontal, porque es la única vía de salida, ¿no? Generalmente hablamos de pulpitis a cavidad cerrada, y la única vía de salida evidentemente es el foramen. Y muchas veces se confunden, ¿no? No, si le duele la percusión, debe estar ya en un proceso necrótico. Pues no. Ahora, ¿qué se observa, no? La respuesta a las pruebas de vitalidad pulpar es variable, dice. Puede dar y no dar respuesta a lo que les digo. Y la radiografía o la imagen del diente va a mostrar generalmente ese espacio, porque nosotros no vemos el ligamento en radiografía, ojo, ese espacio del ligamento que corresponde a este tejido de una manera ensanchada. Puede existir cierta radiolucidez, como a veces no, ¿sí? De una
o varias raíces. Pero esta es la que al chocar el diente duele. Y evidentemente, ¿no?, se puede observar cierto ensanchamiento y no hay una conservación a nivel del ligamento. El tercer diagnóstico es uno de los un poquito más complicados, siendo que esta periodontitis apical, que existe una periodontitis, o sea, existe un proceso inflamatorio, pero no duele, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo podemos decir que hay una periodontitis y no duele? Pues ahí eh, nosotros vamos a ir a verlo mediante imagenología. Y la imagenología nos tiene que dar alteración de esas estructuras de sostén del diente en la radiografía. Radiolucideces, ensanchamientos, etc. Y pues eso hace que, no porque no le duela la percusión o al choque o al estímulo vertical del diente, nosotros digamos sano, viendo una radiografía en la cual existe una lesión apical. ¿Sí? El diente, dice, suele ser insensible a la presión o al morder, pero el paciente puede mostrarlo diferente a la percusión. Y evidentemente, radiolúcidamente miren esa imagen, que es la misma que esta, radiográficamente, bueno, después de la endodoncia, que si nosotros vemos, no se ve tanta radiolucidez, ¿no? No se observa, pero es el mismo diente previo a la endodoncia. Y nosotros vemos cómo existe una mayor pérdida de estructura ósea. Entonces, a esa que no duele, pero que hay una lesión apical, a esa la llamamos periodontitis apical asintomática. O sea, no nos perdemos. Hay periodontitis que duele y periodontitis que no duele, nada más. Ya el siguiente diagnóstico, conocido como absceso apical agudo, tiene un signo patognomónico. Y ese signo patognomónico se llama tumefacción. Tumefacción, aumento de volumen de la región del diente comprometido. Compatible con esto. No. Hay un aumento de volumen de la región causado por una acumulación. La infección sale fuera del hueso y se instala en tejidos blandos. Sí, celular, subcutáneo, etc. A veces esa tumefacción es simplemente intraoral, que va a ir a comprometer la parte de la mucosa, o a veces sale incluso fuera y es expuesta y va a ir a deformar parte del rostro, dependiendo del diente en el cual nosotros tenemos. Ya ese absceso está instalado en el organismo y pues bueno, hay que drenar. Pero bueno, no estamos acá para el proceso de tratamiento, pero sí, cuando nosotros veamos patognomónicamente, intra o extraoralmente, un aumento de volumen, sea este fluctuante, indurado, como el que se nos presente, va a tener el diagnóstico de absceso preapical agudo, ¿sí? Que generalmente este es el que duele, ¿no? Antes de generar esa tumefacción. Una vez que sale esa tumefacción, cede un poco el dolor, pero evidentemente al toque sigue generando un tipo de alergia. Y bueno, al finalizar, nosotros ya tenemos el absceso preapical crónico. Y este absceso preapical crónico es conocido como tracto sinuoso, asociado a un estoma activo o inactivo, o sea, que es fluctuante o que no, que sale materia purulenta por ahí o que no. Y pues era conocido esto como una fístula, conocida como fístula. Y alguien le diría, ¿y por qué le cambian el nombre? Bueno, no es que no le cambiamos el nombre, sino que le estamos dando el correcto nombre. La parte médica, si ustedes pueden preguntar en semiología general, entiendo que ustedes tienen docentes médicos, se conoce como fístula a la comunicación de un conducto, es la comunicación a través de un conducto de un órgano a otro órgano.
En este caso, nosotros tenemos, evidentemente, ¿no?, la comunicación de un conducto, pero de un órgano, como es el órgano dentario, hacia el exterior. Además, la fístula también debe ser internamente epitelizada, debe generar un epitelio. Nuestra fístula generalmente no es epitelizada, y por eso es que al realizar una endodoncia, ese conducto cicatriza sin un mayor problema. Entonces, por eso le dieron el nombre correcto de tracto sinoso, al no ser epitelizado y al no contactar otro órgano, sino el diente o el ápice o la parte periauricular con el exterior, ¿no? Intra o extraoral. Evidentemente nosotros ahí tenemos la imagen con sinografías o fistulografías en algún momento, donde nosotros también vemos lesiones laterales que son compatibles con anatomía del conducto, con un sistema de anatomía del conducto que no solamente sale el foramen por la puntita del diente o de la raíz, ¿no?, sino lateral. Ahí tenemos una imagen donde hay un exudado de un tracto sinuoso con un estómago activo, y que después de un tratamiento ese tracto sinuoso va en cicatrización después de una endodoncia. Ya les mostraré el caso de este diente en el cual sufrió un traumatismo, pero cómo empieza a curar después de hacer una endodoncia. Y evidentemente, ¿no?, nosotros ya no hablamos de granuloma, ya no hablamos de quiste, ya no hablamos de absceso, que eran sí compatibles. El granuloma medía menos de 1 centímetro, tenía un borde difuso, el quiste medía más de 1 centímetro, tenía un borde corticalizado, y bueno, daban algunos parámetros para decir que esto es un granuloma radiográficamente. Pedían o solicitaban el diagnóstico de esta patología, pero hoy por hoy nosotros no nos peleamos por decir o darle el nombre de una de esas 3 patologías. Hoy por hoy nosotros decimos que es un proceso periapical o perirradicular inflamatorio crónico. Ese es un diagnóstico clínico. Que vaya a ser compatible con granuloma, que vaya a ser compatible con quiste, o que vaya a ser compatible con absceso, bueno, esa ya es otra historia. Pero nosotros decimos esto: proceso periapical inflamatorio crónico. Listo. Sea quiste, sea granuloma, sea absceso, el tratamiento va a seguir siendo el mismo, la endodoncia. Y alguno me preguntará, bueno, me antecedo a que esta clase está grabada y no está en directo. Sí, pero doctor, la mayoría de los quistes los retiran mediante una apicectomía. Pues no, porque el 95% de los quistes son falsos, no son verdaderos, y que la solución mediante una endodoncia ortógrada va a solucionar el problema. Bueno, hay ese 5% que vaya a ser un quiste verdadero y que vaya a necesitar verdaderamente una apicectomía. Veamos este videíto para ir finalizando. Es un caso de una endodoncia donde vemos la radiolucidez, sobrepaso de cono, 4 conductos en molar, segundo molar, endodoncias que llegan al límite, endodoncias que salen, que no llegan, y bueno, esta historia no termina ahí. Como ustedes podrán haber visto, una endodoncia que no llegaba a nivel apical, otra endodoncia que sobrepasa, y endodoncias que llegan a buen fin. Les voy a ir mostrando en las siguientes clases cada una de estas evoluciones que he ido presentando como parte de... Ojo,
muchas veces no se debe confundir, ¿no? Dolor de carácter odontogénico a dolor de carácter no odontogénico. Eso es muy importante. El dolor de carácter odontogénico es porque la pulpa se necrosó y porque esa necrosis comprometió infección fuera del ápice y que vaya a generar un proceso infeccioso o inflamatorio. O en el caso de que algunas patologías van a ir a generar algún tipo diferente a un dolor odontogénico, conocido también como neuralgias, ¿no? Entonces, es muy importante hacer ese diagnóstico diferencial, ¿no? Hoy por hoy estoy con una pacientita que la manejamos con el neurólogo, la manejamos con el máxilo, y que cada vez que le hago una endodoncia, calma el dolor, pero después vuelve a aparecer algo y generan parámetros como si fueran neuralgias, ¿no? Más adelante les muestro algunos de esos casos. Y bueno, nuestro objetivo como endodoncistas, como odontólogos, es esto, ¿no? Van a venir dientes así, donde nosotros observamos radiolucideces, si somos más acuciosos en observar esta imagen. Ahí está la imagen de tomografía, donde se observa la lesión. Esta es la imagen en un corte sagital, donde observamos la radiolucidez, y terminamos con endodoncias, en las cuales se van generando reparaciones, ¿no? Entonces, es cuanto puedo decir en cuestión a diagnóstico periauricular. Dentro de la patología, características, métodos de diagnóstico y todo lo que puede llevar. Me voy con estas palabras y bueno, esperemos muy pronto vernos face to face o cara a cara y poder tener una teórica, no de manera virtual, sino de manera presencial, donde puedan hacer preguntas y donde podamos disfrutar este momento tan, hoy por hoy lo valoro verdaderamente, tan importante de tener ese contacto. Pero bueno, Dios mediante ya estaremos y cada uno con su docente correspondiente en prácticas, ¿no? Con la parte de poder preguntar también esto. No se queden con las dudas. Yo sé que mi teórica debió generar bastante y están ahí el doctor, los doctores de sus diferentes paralelos para también aclararles, ¿no? Siendo que esto está siendo grabado, yo sé que hay varias incógnitas. Vayan y pregunten a cada uno de sus docentes y, bueno, ellos sabrán aclarar esas dudas. Los momentos de mi vida en los que yo he crecido tienen que ver con los fracasos y los momentos de mi vida en los que yo he empeorado tienen que ver con el éxito. Un tipo que llegó o que llevó a un país vecino como Chile, creo que el cuarto del mundo, ¿sí? Y los chilenos no son extraterrestres, sino en algún momento nosotros fuimos al mundial. Solamente nos falta ese poquito de voluntad para ser cada día mejores. Muchas gracias. Hasta luego.